Buenas tardes, estimado Magíster Alfonso Dunieski. Somos el grupo número uno, integrado por la compañera Ibelice Ramírez, Alexander Cifuentes, Valeria Mina, Brad Fajardo, Dylan Morán y mi persona, quien les habla, Mayerly Saavedra. Eh, Empezaremos hablando sobre el tema caracterización política, económica y social del Imperio Bizantino desde el siglo VI hasta el siglo V, hasta el siglo XV. Este imperio fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Existió por más de 1000 años, desde la división del Imperio Romano en el siglo IV hasta la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453. Durante este tiempo, Bizancio se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, combinando la herencia romana con la cultura griega y las tradiciones cristianas. Uno de los momentos más importantes de su historia ocurrió desde el siglo VI con el gobierno del emperador Justiniano I, quien impulsó grandes reformas como el Código de Justiniano, un conjunto de leyes que influyó en el derecho europeo. Además, ordenó la construcción de la Basílica de la Santa Sofía, una de las obras arquitectónicas más importantes y más impresionantes del mundo medieval. Desde un punto de vista económico, Constantinopla fue una de las ciudades más ricas del mundo gracias a su ubicación estratégica que facilitaba el comercio entre Europa, Asia y África. Su moneda fue el solidus y mantuvo la estabilidad financiera del imperio durante muchos siglos. Además, en el ámbito religioso, el imperio bizantino jugó un papel clave en la consolidación del cristianismo ortodoxo, que se separó del catolicismo romano en la cisma del año 1054. También influyó en la cultura de los pueblos esclavos al promover un alfabeto cirílico y la conversión rusia del cristianismo ortodoxo. A pesar de su grandeza, el imperio bizantino se enfrentó a constantes amenazas como lo fueron las invasiones musulmanas, las cruzadas y finalmente el avance del imperio otomano, quien culminó con la caída de Constantinopla en el año 1453. El legado del imperio bizantino sigue presente en la religión, en el arte, en la arquitectura y el derecho. A través de esta exposición conoceremos más sobre cómo este imperio influyó y logró perdurar por tantos siglos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Cifuentes y yo les voy a hablar sobre la caída del imperio. ¿Cómo fue este y su declive? Su declive y crisis empezó en el siglo VI durante la caída del imperio bizantino. Este enfrentó una serie de desafíos internos y externos, la derrota de la batalla de Manzikert en el año 1071 frente a los turcos seleucidas. Supuso la pérdida de vastos imperios en Asia, lo que debilitó la capacidad defensiva del imperio. La dinastía de los Comnenos en el año 1081 y 1185. Bajo la dinastía de los Comnenos, el imperio intentó recuperarse de la crisis. Los emperadores como Alejo I Comneno en 1081 y 1118 llevaron a cabo reformas administrativas y militares que le dieron un respiro al imperio. Sin embargo, estas reformas no fueron suficientes para evitar la presión de las potencias occidentales y las invasiones turcas. Además, tenemos tenemos los cruzados y la Cuarta Cruzada en el año 1204. En 1204, la Cuarta Cruzada, que inicialmente tenía como objetivo la liberación de Jerusalén, terminó con el saqueo de Constantinopla y la fragmentación del Imperio Bizantino. Esta estableció un imperio latino en Constantinopla, mientras que los bizantinos se refugiaron en el imperio de Nicea, donde continuaron luchando por recuperar su capital. A continuación le doy la palabra a mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la caracterización económica. Este es un tema muy importante ya que tiene varios aspectos que son fundamentales, como lo es la agricultura, que era la principal actividad económica, con cultivos como el trigo, cebada, vino y olivos. También tenemos el comercio, que el solidus era la moneda estándar, lo cual facilitaba el comercio tanto interno como externo. También el otro punto son industria y artesanía. Aquí había un desarrollo significativo en la producción de textiles, cerámicas, metales y vidrios. Otros puntos son los impuestos en finanzas. El imperio contaba con un impuesto, más que nada con un sistema fiscal y muy complejo, que incluía impuestos sobre la tierra, el comercio y la producción. La administración centralizada también permitía una gestión eficiente de los recursos económicos. Y como último tenemos las relaciones exteriores.
El intercambio de cultura y economía permitieron varias relaciones con otras potencias como Persia y los estados europeos. Y como último, la economía del Imperio Bizantino fue diversa y compleja. Su ubicación estratégica y un sistema fiscal eficiente jugaron un papel crucial en su desarrollo y en la longevidad del imperio. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Brad, soy integrante del Grupo 1 y continuando con la exposición voy a hablar un poco de la caracterización económica, de la crisis económica y presión externa, esto en los siglos XII-XIII, las constantes guerras y las incursiones de los turcos selyúcidas y los cruzados, el saqueo de Constantinopla en 1204, causaron una grave crisis económica. Aunque el imperio de Nicea, durante su exilio, mantuvo un comercio activo, la recuperación económica en el siglo XIII se fue dando de manera lenta. El declive económico en los últimos siglos, esto en el siglo XIV-XV, eh, el declive económico se profundiza debido a las invasiones turcas y los altos costos de defensa. Esto llevó a una grave disminución en la producción agrícola y el comercio. El Imperio Bizantino perdió el control de varios territorios claves para su economía, como Asia Menor y parte de los Balcanes. Saludos, yo soy Belis Ramírez. Actualmente les voy a hablar de la caracterización social durante el Imperio Bizantino. Bueno, podemos hablar que la estructura social y la jerarquización social del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Bizantino es muy similar a la de otros imperios de la Edad Media. Es decir, donde la religión y el Estado van de la mano para dirigir las sociedades. En este caso, estamos hablando de que realmente se tomaban muy en serio lo del tema del mandato divino. La nobleza era la primera clase social y asimismo la aristocracia, conformada también la clase social privilegiada por lo que era la iglesia, donde el Beliceus, quien obtenía autoridad de Dios y no de su predecesor, era el único dirigente que podía nombrar los patriarcas de la iglesia ortodoxa. De tal manera también podemos destacar que algunos comerciantes juntaron riquezas gracias al próspero tráfico comercial. Así que la relación social durante esta época, sin embargo, por más acumulación de bienes que se tuvieran durante los cargos o poder acceder durante los altos cargos políticos, continuaban perteneciendo al sector no privilegiado de la sociedad bizantina. La actividad artesanal por su parte, siempre resultaba muy próspera. Se elaboraban productos de una manera como las sedas, los perfumes, los jabones. Los artesanos bizantinos se organizaban en diferentes gremios, los cuales se dedicaban a la fabricación de productos concretos y dependían de una administración imperial. Es decir, los campesinos hacían su aporte social a la agricultura y a la ganadería y los siervos, libertades o sin libertad, carecían de cualquier tipo de derecho en esta época y ocupaban el último pedaño dentro de lo que es la escala social. Asimismo, debemos de destacar que un asunto muy importante en la época social bizantina fue el hipódromo. El hipódromo fue un centro deportivo, social, político de la capital del Imperio Bizantino. Fue construido por Séptimo Severo cuando la ciudad tenía apenas una moderada relevancia provincial y todavía se llamaba Bizancio. Su construcción fue parte de un proceso de cierta modernización en la que además se elevaron nuevas murallas, renovó completamente las instalaciones y cuando Constantino el Grande en el año 324 se trasladó a la capital imperial de Roma a Bizancio, cosa que empezó a ser llamada Constantinopla. Debemos de hablar de que realmente durante esta época todas las actividades sociales aún tenían mucha jerarquización, es decir, que siempre y por sobre todo el poder estaba en base al emperador y a las altas clases sociales. De esa manera se estructuraba el sistema social en la época bizantina, tanto en el Imperio de Oriente como en el de Occidente. A continuación, la compañera. Bueno, en conclusión, el Imperio Bizantino en el siglo VI hasta el siglo XV fue una monarquía teocrática con un emperador de poder absoluto y una administración eficiente. Económicamente, su ubicación estratégica hizo de Constantinopla un centro comercial muy importante, con una moneda estable y una economía basada en la agricultura y la manufactura. Socialmente, la sociedad era jerárquica, con una fuerte influencia en la Iglesia ortodoxa. Su legado cultural
político y jurídico perduró tras su caída en el año 1453, impactando Europa y el mundo ortodoxo. Muchas gracias. Bueno, estimado docente, esta ha sido nuestra presentación. Gracias por su atención.